Por seguir con nosotros, le tengo más noticias, y es que según el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, solo el 14% de la población tiene el beneficio de recibir el salario mínimo. Menos del 15% de la población económicamente activa reciben el beneficio del salario mínimo. Esto quiere decir que más del 85% de los guatemaltecos viven o del autoempleo o se dedican a negocios familiares que no pueden pagarles el mínimo. En el país, el 86% de todos los guatemaltecos ganan por debajo del salario mínimo. Únicamente un 14% de los guatemaltecos reciben el beneficio del salario mínimo. El resto de guatemaltecos son guatemaltecos que viven del autoempleo, trabajan por su propia cuenta, se dedican a negocios familiares, a micro y pequeños negocios que no tienen la capacidad de pagar el salario. Todo esto lo que provoca es que la situación para los jóvenes sean muy precarias, porque son jóvenes poco capacitados, son jóvenes que no tienen el mismo nivel de productividad que un adulto y que a la hora de conseguir un empleo, por supuesto, se prefiere a alguien experimentado, a alguien productivo, que a un joven sin experiencia. En algunos lugares el salario mínimo es 3 veces más grande que lo que gana una persona en particular. El problema de esto es que con salarios mínimos tan altos, con ingresos con medidas legales que obligan a las empresas a pagarle a los trabajadores hasta 2 veces o 3 veces más de lo que se gana en la región, cualquier empresa lo que busca es cómo establecerse en la ciudad de Guatemala. En la ciudad de Guatemala, específicamente en el Obelisco, es donde existen las mejores oportunidades de inversión, donde existen los mejores servicios financieros, profesionales y servicios públicos, donde están los trabajadores mejor capacitados. Estamos condenando a que en el interior nuestros jóvenes sigan sumidos en empleos de subsistencia. Y aquí es lo importante de reconocer que en el interior ganar 1.600 quetzales, por ejemplo, pudiera ser una ganancia grandísima para jóvenes que hoy ganan 500. Pero por supuesto, con la legislación actual eso sería ilegal. Pero entonces lo que estamos haciendo es promoviendo que muchas personas no tengan empleo y tengan que básicamente subsistir a como puedan. En cuanto a la generación de empleo, 100 señala que los empleos producidos anualmente siguen siendo pocos ante tanta demanda. Solamente se generan 20,000 nuevos empleos. Eso hace que el 90% de todos los jóvenes que cumplen 16, 17, 18 años no tengan un trabajo y por supuesto los obliga a tener que buscar oficios y actividades de subsistencia en las cuales no tienen ni siquiera un beneficio mínimo en términos de protección, mucho menos en la cantidad de recursos que ganan. Ve usted, para el analista económico Lisandro Bolaños, pues el ingreso promedio de los guatemaltecos es de poco más de 1,000 quetzales. Para duplicar ese ingreso se necesitan pasar más de 70 años trabajando. En nuestro país, para duplicar el salario promedio que reciben los guatemaltecos, unos 1.109 quetzales, deben pasar más de 70 años. En Guatemala el ingreso promedio mensual es de 1.109 quetzales, el cual, según las estadísticas, está creciendo aproximadamente a 1% por año. Eso lo que implica es que para duplicar ese ingreso, es decir, pasar de 1.109 a pasar a 2.218, en promedio en Guatemala estamos tardando 72 años por el bajo crecimiento que tenemos. En los últimos 10 años en China, uno se tardaba 7 años para duplicar el ingreso. En países como Camboya, el ingreso se duplica en aproximadamente 10 años. En Vietnam, lo que encuentra uno es que se tarda uno aproximadamente 20 años. ¿Cuál es la gran diferencia ahí? Que el nivel de crecimiento económico es muchísimo mayor al que uno encuentra en Guatemala. 2 de esos países, en específico Camboya y Vietnam, vienen de guerras muy cruentas durante los 70s y los 80s, muchísimo más graves que la guatemalteca. Y sin embargo vemos que la condición está cambiando, a tal punto que a ese ritmo de crecimiento esos países que usualmente nosotros consideramos como muy pobres y retrasados, en el año 2031, es decir, en menos de 20 años, van a empezar a ser por persona más ricos que los guatemaltecos. En cuanto al nivel educativo, los que estudian en la ciudad capital son más afortunados que los del área rural. En la ciudad capital y todo lo que se refiere al departamento de Guatemala, el nivel educativo está entre 8 y 9 años de escolaridad promedio, es decir, casi que estamos terminando el tercero básico. Lo que uno encuentra en el interior de la República y en general a nivel nacional es que el nivel promedio es de quinto primaria. Y obviamente ese es uno de los tantos problemas que tenemos para poder generar empleo de mayor calidad. Es necesario que más allá de la política de empleo que ha sacado el gobierno, que va en la dirección correcta,
se siente y diga que es urgente empezar a planificar y a generar y a implementar los programas y los proyectos que van a generar ese empleo que tanto necesita la población guatemalteca.